Entonces van a copiar estos datos para que ustedes después hagan manualmente. Dice calcular los espesores de las capas de un pavimento flexible para una carretera doble vía de 2 carriles en cada dirección. El CBR de la subrasante, un suelo A3, 4 de la capa de refuerzo 10, de la subbase 30 y de la capa base 100. Entonces vamos a hacer un ejercicio de un pavimento con 4 capas. El módulo elástico de la carpeta, 400.000 P6. Aquí le falta su dato. Luego de los datos van a copiar esta tabla que tiene los datos del tráfico que ha sido aforado. ¿Y es que todo a mano o en Excel igual como va a ser usted? Todo a mano. Ustedes me van a ir dictando. Tienen que practicar porque el examen es a mano. Escuelas públicas. Tienen los pesos más por eje y la tasa de crecimiento.
anotando los factores equivalentes de carga o LEPS. Para eso tenemos que ir al texto. En los datos vemos, nos dan el índice de serviciabilidad final como 2.5. Entonces vamos a utilizar las tablas con índice de serviciabilidad final de 2.5. Y además hemos asumido un número estructural de 5, porque sin esos datos no podríamos sacar los LEPS. Hemos dicho que si adoptamos mal este valor, no hay problema, porque en la primera vuelta la diferencia ha de ser muy grande y hacemos un ajuste para poder corregir. Entonces tenemos de 12 y de 20 en eje simple. Entonces tenemos para 2.5 y para 5. Para 12 kips sería 0.189. Para 20, ¿cuánto va a ser? Para 20 sería 1.51. Para 12 ya sabemos 0.189. Luego tenemos 14. Siempre primero eje simple. Para 14 tenemos 0.36. Entonces 0.36. Para 20, 1.51. Para 12 tenemos 0.189. Para 12, 0.189. Para 18 va a ser 1, porque es el peso del eje patrón. Luego llenamos los tándem. Primero 36. Esto es eje simple. Para eje tándem con índice de serviciabilidad final de 2.5. Para 36 tenemos 1.38. También 1.38. Luego tenemos 32. Para 32 tenemos 0.857. Luego tenemos para 30. 0.658. Y este es lo mismo. Nos faltaría el eje TRIDEM de 46. Entonces vamos a la tabla de ejes TRIDEM con 2.5 de índice de serviciabilidad final y un número estructural de 5. Tenemos para 46 sería 0.868. Entonces tenemos con eso todos los factores equivalentes de carga.
Luego tenemos que sacar el factor de camión para cada camión en particular. Hemos dicho que el factor de camión ha de ser la suma de los factores equivalentes de carga que corresponden a sus ejes. El primero ha de ser 0.189 más 1.51. ¿Cuánto da eso? $0,330. 0,330. El siguiente ha de ser 0.189 más 1.38. $1.57. El siguiente es... Del primero es 0.189 más 1.510, ¿verdad? Sí, sí. Está mal, ¿no? Está mal. Es sí. 1.699. 699. El siguiente es 0.36 más 1.38. $1.74. Siguiente es un tractocamión, tiene tres ejes, 0.36 más 1.51 más 1.38. 3,25. 3.25. El siguiente también es un semirremolque, 0.189 más 0.857 más 0.868. 1.91. Finalmente, el remolque sería 0.189 más 0.658 más 1 más 0.658. $2.51. Ahora nos toca sacar el factor de crecimiento. Tenemos de dato la tasa de crecimiento y también el periodo de diseño. El factor de crecimiento es un valor que evalúa el crecimiento que se va a dar en el tráfico durante el periodo de diseño. Entonces vemos el dato y tenemos que el periodo de diseño es 20 años. Y vamos a sacar para cada tasa de crecimiento. En el texto tenemos una tabla para sacar el factor de crecimiento. Está en la página 42. Si no queremos utilizar la tabla, podemos utilizar esta ecuación. La AESTO ha establecido un factor de crecimiento que es igual a 1 más la tasa de crecimiento elevado al periodo de diseño menos 1 sobre la tasa de crecimiento en decimales. En nuestro caso tenemos un periodo de diseño de 20 años y una tasa de crecimiento de 4. Para 4% sería 29.78. El factor de crecimiento 29.78.
Luego sacamos para 2. No tenemos valores impares en la tabla. Ha de ser 24.3. Para todos los que tienen tasas de crecimiento de 2. Y como no hay impares, vamos a aplicar la fórmula para 3%. Aplicando la fórmula 26.87. Ese valor ha de ser para los 2. Si tienen preguntas. El tránsito de diseño ha de ser el tránsito que se tiene para cada vehículo durante los 20 años. Entonces ha de ser igual al tráfico de volumen diario, el volumen diario de tráfico, por 365 y por el factor de crecimiento. En este caso sería 412 por 365 por 29.78. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál era la fórmula, perdón? Es el tráfico diario, es una fórmula lógica, ¿no? Entonces el tráfico diario multiplicado por los días del año, por 365, y multiplicado por el factor de crecimiento, que es el crecimiento durante los 20 años. Entonces 412 por 365 por 29.78. $4,478,316. 316. Estos valores siempre tienen que ser en números redondos. No puede ser fracción, porque estamos viendo número de vehículos. No puede ser medio vehículo. Entonces siempre vamos a redondear. Si es más de 0,5 hacia arriba, menos de 0,5 hacia abajo. El siguiente. $235. Y que una preguntita para la redondeada. ¿Se toma el redondeo normal del inmediato superior e inmediato inferior se mantiene? Sí, ese es el normal, el criterio que normalmente se utiliza. $802. 802. $2,997,891. Bien.
Sería el mismo valor, Inge. Lo mismo sería, Inge. 2.997.891. Y el último, 1.933.551. ahora tenemos que sacar los números de ejes equivalentes. Eso nos va a dar multiplicando el factor de camión por el tránsito de diseño. En el primer caso sería 1.699 por 4.438.316. Siguiente. Van a verificar lo que estoy anotando. Inge, ¿de dónde sale ese número? Es el tránsito de diseño multiplicado por el factor de camión. El TF es factor de camión. Igual se redondea, ¿no, Inge? Igual, no puede haber decimales. El siguiente. $9.948.975. Sí. Del 5 para arriba, dijo el redondeo, ¿verdad, Inge? Sí. 76 sería entonces. 76. Siguiente. $5.725.972. Y el último. Inge, en ese valor de 1.91 del TF que hemos calculado es 1.914. ¿Cuál el que corresponde al semirremolque? ¿Este valor? Sí, 1.914 es. 1.914. ¿Y cuánto da con eso? ¿Está bien este valor? Le sale 5.737.963. Y ahora hacemos la suma. Estos son los ex equivalentes para cada tipo de camión, pero a nosotros nos interesa el total.
Entonces, el tráfico total que se va a dar en ambas direcciones, porque como hemos dicho, los aforos se hacen en ambas direcciones. Entonces, para el carril de diseño tenemos que afectar por el factor direccional y también por el factor de carril, porque es una doble vía de 2 carriles en cada dirección. El factor direccional hemos dicho que en general va a ser 0,5, la mitad de ida y la mitad de regreso. Este concepto, digamos, no es válido cuando los camiones tienen un destino que sea una fábrica, por ejemplo, donde van vacíos y regresan cargados. Sería el caso, por ejemplo, del tramo Parotani, que se llama el lugar donde está la fábrica de cemento Cobose, Ushpa, ¿no? Entonces, ese tramo es muy especial porque los camiones en general van a ir vacíos porque están yendo a recoger cemento y van a regresar cargados. Entonces, nosotros podemos considerar para el factor direccional del carril de diseño, el carril de diseño ha de ser el de retorno, porque está sujeto a mayores esfuerzos. Entonces, podríamos considerar 0,6, pero en este caso particular, el camión está entrando con un objetivo, que es recoger cemento. Alguna vez llevará algo, pero en general van a entrar vacíos. Pero como una carretera normal, consideramos que para buscar un equilibrio, la mitad es de ida y la otra mitad es de retorno. Pues consideramos un factor direccional de 0,5. Luego necesitamos el factor de carril, porque los camiones tienen 2 opciones para transitar por la vía. Entonces, en cada carril tienen 2 opciones. Entonces, tenemos una tabla para ese fin. Dice factor de distribución por carril, que está en la página 43. Número de carriles en cada dirección. Si es 1, entonces solamente hay una opción, entonces el factor de carril es 1. Pero si tenemos 2 carriles en cada dirección, como es el caso, vamos a tener un valor entre 0,8 y 1. Si fueran 3 en cada carril, sería de 0,6 a 0,8. Y utilizamos el promedio. Entonces sería, en este caso, 0,7. Y para 2 carriles sería 0,9 el promedio entre los 2. Entonces, nuestro factor de carril es 0,9. Entonces, vamos a multiplicar por estos el total de los X equivalentes. 0,5 y 0,9. ¿Cuánto va a ser haciendo la multiplicación? $20,571,329.7. 330 sería, ¿no? Bien. $20,571,330, ¿está bien? Entonces es el dato que vamos a utilizar para hacer el diseño de los espesores que debe tener el pavimento. Entonces vamos a la parte de arriba donde tenemos la información. La subrasante tiene un suelo pobre de 4% de CBR, la capa de refuerzo hemos dicho que vamos a considerar un suelo que al menos tenga un CBR de 10, la subbase 30% y la capa base 100. Nosotros necesitamos, para el cálculo de espesores, la caracterización del suelo en módulo resiliente. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones de relación. Tenemos una ecuación que nos dice, para suelos finos, en P6,
El módulo resiliente ha de ser a 2.555 multiplicado por el CBR a 0,64. O sea, multiplicado por 4 elevado a 0,64. ¿Cuánto da? ¿Está bien ese valor? A ver, vamos a borrar mejor esto. El siguiente va a ser la misma fórmula, pero multiplicado por 10 elevado a 0,64. $11.153. Para las capas granulares elaboradas, su base y base, vamos a utilizar la otra ecuación que nos dice para CBRs entre 12 y 80. Lamentablemente, estas ecuaciones que han hecho en la Universidad de Sudáfrica solo considera CBR hasta 80. Entonces, aunque nuestro CBR sea mayor, vamos a utilizar un valor de 80. Entonces, para la subbase sería 22.1 por 30 elevado a 0,55. No puede ser 143 números. Ser mucho más. Sería 22.1 por 30 elevado a 0,56. A 0,55. Está bien, Inge, ese valor. A ver, revisen. Sí, sale eso, Inge. Las unidades, Inge, está mal. Sí, sí. La ecuación dice megapascales. Sí, entonces hay que multiplicar por 145. El valor que han sacado por 145, que es la equivalencia de un megapascal en P6. El de la capa base, aunque tiene 100 de CBR, no podemos utilizar 100 para esta ecuación de relación, tiene que ser 80. Va a ser 22.1 por 80 elevado a 0,55 y multiplicado por 145 para convertir a P6. Entonces tenemos los módulos resilientes equivalentes. De la carpeta tenemos como dato que es 400.000 P6. Tenemos que calcular los coeficientes estructurales o de capa, el A1, A2, A3 y A4, en realidad en este caso. El A sub 4 ha de ser para la subrasante mejorado, para la capa de refuerzo. Para A sub 1 vamos a utilizar el ábaco. Y para los otros vamos a utilizar la ecuación que tenemos en función del CBR. Vamos a aprovechar que tenemos datos de CBR.
Entonces tenemos para el concreto asfáltico, su módulo elástico es 400.000. Entonces, el coeficiente estructural A sub 1 para la carpeta asfáltica sería 0,42 aproximadamente. No podríamos poner 0,43, pero por seguridad ponemos 0,42. A sub 1, 0,42. Inge, ¿puedes repetir esa parte otra vez, por favor? Hemos dicho para el caso de la carpeta, vamos a tener de datos siempre su módulo elástico. Para sacar su coeficiente estructural, vamos a utilizar el ábaco que nos da la AST, que es este que está en la página 66. Entonces aquí entramos con el módulo elástico que tenemos de dato. En este caso es 400.000 PSI. Y vamos hasta interceptar esta curva. Sacamos una proyección horizontal hacia el eje vertical. Entonces aquí tenemos 0,45. Aquí tenemos, puede ser 42,5, pero ponemos solo 0,42 por seguridad. Entonces el coeficiente estructural de la carpeta ha de ser 0,42. Después tenemos una ecuación para las capas granulares. Esta es la ecuación, sería 0,058 por el CBR a 0,59. Entonces sería 30 elevado a 0,19. ¿Cuánto va a dar 0,058 por 30 elevado a 0,19? En el caso de la base que tiene 100% de CBR, en esta ecuación sí podemos utilizar los 100. O sea, ser 0,058 por 100 elevado a 0,19. $0,14. Para la capa de refuerzo subrasante mejorada vamos a utilizar su CBR, que es solamente 10. Entonces, 0,058 por 10 elevado a 0,19. 0,09. Entonces tenemos los números estructurales de todas las capas que va a tener el pavimento. Determinamos el coeficiente de drenaje. De acuerdo a la información, dice que la calidad de drenaje es regular y el porcentaje de tiempo próximo a saturación solo 4%. Entonces vamos a la tabla. Entonces nos dice que la calidad de drenaje es regular y el porcentaje de próximo a saturación es 4%, entonces de 1 a 5. Sería 1,15 y 1,05. Entonces vamos a tener el M2 y M3 y además el M4. 1,15 y el otro que estamos utilizando para la subbase sería 1,05.
Para la base 1.15, para la subbase 1.05 y hemos dicho que para la capa de refuerzo vamos a utilizar el mismo factor de drenaje que para la subbase. Entonces tenemos todos los datos que se requieren para hacer el diseño. Entonces vamos a calcular los números estructurales utilizando el ábaco. Entonces vamos a utilizar este ábaco. Hemos dicho que ustedes para una mayor precisión imprimen directamente de la guía de diseño de la AST. Aquí vamos a entrar con índice de confiabilidad de cuánto. Nuestro índice de confiabilidad es igual al 85%. 0,49 la desviación estándar. Entonces entramos con 85%. La desviación estándar 0,49. Unimos esos dos puntos y prolongamos a esta línea de cambio. El punto de la intersección de la línea de cambio vamos a unir con los ejes equivalentes en millones. En nuestro caso, los ejes equivalentes son 20,5. Entonces aquí marcamos 20,5. También vamos hasta otra línea de cambio. Ese punto vamos a unir con el módulo resiliente. El módulo resiliente más pobre que tenemos sería 6.200. Que sea fácil de apreciar. Entonces unimos, pero esto está en KSI. Un KSI tiene 1000 PSI, entonces ha de ser solamente 6,5. Y vamos hasta un lado del cuadrado. La diferencia de los PSI sería 4,2 menos 2,5. Sería 1,7. Entonces aquí en estas curvas que tenemos que nos dan la diferencia entre los niveles de serviciabilidad, estimamos y en la intercepción bajamos una línea hacia abajo. ¿Cuánto sale? Hice una consulta en el gráfico. Sí. Dijo que prolongamos la línea horizontal hasta que intersecte entre el medio por lo menos del 1,5 y el 2, porque ahí no hay para 1,7. No hay, claro, estaríamos entre 1,5 y 2, ¿no ve? Entonces interceptamos el medio entre estas dos curvas. Entre 1,5 y 2. Que es lo más que podemos estimar, ¿no? En una gráfica del libro INGE, 5 o 7 casi sale. 5,7. Sí. El S1 sería 5,7. Bueno, está al revés esto, por 5,7. Luego vamos a sacar lo mismo, el SN2, que sería el número estructural de la base más la subbase. Pero antes, aquí en este dibujo tenemos que corregir porque nuestra
Nuestro pavimento tiene 4 capas. El cuarto espesor corresponde a la subrasante mejorada o capa de refuerzo. Pues vamos a sacar el espesor de las capas, o para el número estructural que representa la subbase más la base más la carpeta. ¿Cuánto sale? ¿Cuál sale? $3.9 me ha salido. 3.9. ¿Y cuánto va a salir con un módulo resiliente que corresponde a las subbases, que sería de 20.805? La que le dicta otra de la base. Entonces has hecho con módulos resilientes de la subbase. Ajá. Entonces ha de ser 3.9. ¿Y cuánto sale con el módulo resiliente de la capa de refuerzo? Que es 11.153. 4.6 más o menos. 4.6. Finalmente hacemos toda la estructura del pavimento con el
módulo resiliente de la subrasante, que es 6.205. Sí. Con este tenemos que comparar el valor que hemos adoptado. Hemos dicho que no puede variar más de 5. Aquí, pero si fueras 5,6, tendríamos que hacer de nuevo el proceso adoptando un número estructural de 6 o de 5.5. ¿Está claro? Entonces, ese es el momento de la comparación. Nos faltaría el valor del SN1. Eso vamos a sacar con el módulo resiliente de la base. O sea, con un valor de 35.700, para poner en redondos. Bien. El SN2 parece que estuviera muy bajo. Es muy poca diferencia con el SN1. Debería ser porque este SN2 sale con el módulo resiliente de la subbase, que es 20.800. A ver, revisen eso. Estaría mal, porque el SN1 es con el CBR o con el módulo resiliente de la base, que es 35.700 en redondos. Aproximadamente me sale 3. Cerca 3. Cerca 3, entonces. Sería más racional. Y con el de la subbase, vamos a revisar, solo para que vean el método. Entonces podemos sacar el número estructural que corresponde a la capa de refuerzo. Ha de ser el total, que es 5,5 menos el SN3. Sería 5,5 menos 4,6. Sería 0,9. ¿Cuál va a ser de la subbase? De la subbase sería el SN3 menos SN2. Sería 4,6 menos 3,9. Sería 0,5. De la base sería el SN2 menos el SN1, o sea, 3,9 menos 3. Sería 0,9. El S1 que sale directo, que es 3. Lógicamente el número estructural de la carpeta es mucho mayor por la calidad de los materiales, la resistencia que tienen, etc. Si tienen preguntas. Nada, vamos a quedar ahí para no acumular todo a la vez. Entonces, la siguiente clase vamos a sacar ya los espesores en base a estos datos que hemos ido calculando.
Si tienen alguna pregunta. Nada. ¿Todo está claro? Si es así, quedamos ahí. Por favor, la siguiente clase traigan todo su texto. Entonces quedamos ahí y continuamos el lunes de la siguiente semana. Que les vaya muy bien y hasta el día lunes.